chicos. Tanta risa, casi me atoro. Soy Bueno, Lidia. ya veremos. Soy Cristian. Ya, bueno, chicos, oremos para que Dios nos dirija en todo este tiempo, tanto a Alexis como a nosotros. Amoroso Padre Celestial, grande eres tú. Guíanos en este momento, Padre amado, seas tú quien dirijas este tiempo, Padre amado, de compartir, Padre bendito, con Alexis, que le esté enseñando, darle, Padre bendito, palabras sabias para que él pueda enseñarnos, Padre bendito, lo que tú nos muestras en la Biblia, mi Dios. Eres tú quien guías a cada uno de nuestros pasos, papito lindo. Te damos gracias a ti, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ya, ahora sí. Estaba hablando con el micrófono apagado. Chicos, ¿de qué hablamos el día de ayer? ¿Qué se trató el día de ayer? Pregunta libre. Todos pueden Suele responder. pasar. Está bueno. Ya lo vi, Disculpe, Esteban, ya lo vi. disculpe, mi papá acaba de llegar. Ya. Cualquiera puede responder, ¿ah? ¿Qué tratamos en el día de ayer? ¿Qué hicimos el día de One, ayer? Una one moment. introducción sobre las piezas del Evangelio. Ya. ¿Qué más hablamos? Hablamos sobre las buenas y malas noticias que significaban y la invitación. Ok. Entonces, hoy día vamos a entrar de lleno a lo que son las malas noticias y vamos a comenzar con la primera mala noticia, que es el pecado. Ok, entonces, las malas noticias, dice acá, consisten en la historia sobre cómo los hijos de Dios fueron seducidos por el tentador, o sea, el malote, Satanás, y terminaron lejos de él. Las personas, todos nosotros debemos comprender el problema que tenemos frente a Dios, ¿no? Que es nuestro pecado. Entonces, el pecado te separa de Dios, como dice en la imagen. Estamos amarrados por el pecado, están amarrados nuestras manos y no pueden levantarse, no podemos ser libres de esto para poder adorar al Señor. ¿Ok? Entonces, Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces la pregunta ahora es esta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Para nacer de nuevo, una persona primero tiene que estar muerta. Y ahora Jesús está hablando de un nuevo nacimiento, pero no de carne, sino de espíritu. Un nuevo nacimiento espiritual. Entonces, ¿cómo es que uno muere para que Dios pueda hacerlo nacer de nuevo? Entonces, una persona tiene que morir para sí misma, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Que hemos muerto ahí con Jesús en la cruz, hemos muerto, ¿no? Ahora, Jesucristo resucitó entre los muertos, no nosotros, Jesucristo resucitó entre los muertos, ¿no? Y ahora Él vive en nosotros. Es lo que está en Juan 3:3, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Hasta aquí hay una pregunta? No, ok. Entonces, John MacArthur, en uno de sus libros, lo dice de esta manera. Seguir a Cristo no se trata ni de usted ni de mí. Ser un cristiano no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestra autoestima, ¿no? Se trata de estar harto de nuestro pecado y nuestra desesperación por el perdón. Se trata de ver a Cristo como el Salvador invaluable, el que salva el pecado de la muerte y del infierno, para que entreguemos todo lo que tenemos que entregar. Aún así nos cueste nuestras familias, nuestros matrimonios y cualquier otra cosa que apreciemos y poseemos. Aún puede costarnos nuestras propias vidas, así como Jesús dijo en Lucas 9:24, no puede ser más claro que esto. Antes de continuar, ¿qué dice Lucas 9:24? Cristian, ¿lo puedes buscar, por favor? Entonces, aquí dice que nos va a costar nuestra familia, nuestros matrimonios y cualquier otra cosa que apreciemos y poseemos. Aún dice nuestra propia vida. Muchos creyentes están siendo perseguidos ahora mismo en muchos países, en el cual no se acepta el cristianismo. Hay muchos pastores, muchos evangélicos que están muriendo, ¿no? Y hasta en internet, en YouTube pasan cómo decapitan a estas personas que dicen ser cristianas y no abandonan la fe, aún sabiendo de que
va a ser a costa de su propia vida. ¿Encontraste Lucas 9:24? Léelo, por favor. Y ahí te lo leo. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, le salvará. También dice la Biblia, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Se acuerdan que vimos el video pasado, el de ayer, al final? Jesús le dijo al ladrón que estaba a su izquierda, ¿no? Que dijo, Señor, para que reine él cuando él venga a su reino, ¿no? A Jesús le dijo eso. Entonces, Jesús le hizo una promesa. ¿Se acuerdan qué promesa le dijo Jesús a ese ladrón que estaba a la izquierda? Hoy mismo estarás en el paraíso. Entonces, cuando el ladrón cuando el ladrón murió y estuvo arriba, vemos ahí que Jesús le dice, y cita este pasaje bíblico, que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y esto habla de la muerte física y la muerte espiritual, ¿ya? Si tú mueres ahora físicamente y eres creyente, pues vas a vivir eternamente en el cielo con tu Padre. Y si mueres espiritualmente, o sea, estás muerto espiritualmente, no tienes a Jesús, no tienes al Espíritu, y crees en el Señor, pues vas a vivir también espiritualmente. Aquí dice, si usted trata de aferrarse a sí mismo, a su plan, a tu agenda, a tu éxito, a tu autoestima o cualquier pecado, Dios no te dará ni el perdón ni la vida eterna, porque te estás basando a tus pensamientos. Entonces, aquí es una pregunta, MacArthur. ¿De veras quieres seguir a Jesús? Sabiendo que te va a costar todo, ¿no? Este es de un libro que es Hard to Believe, difícil de creer, muy buen libro. Y dice, te hace una pregunta. ¿De veras quieres seguir a Jesús, ¿no? Sabiendo que te va a costar todo, incluso la vida. Es interesante ver esto, ¿ya? Que el seguir a Jesús va a ser de que nosotros dejemos muchas cosas, ¿ya? Por eso que el pecado va en dirección opuesta en contra de la dirección del Señor, ¿no? Ahora, las malas noticias son que todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino y no hay nada que podamos hacer respecto a eso, ¿no? No hay manera de hacernos a nosotros mismos aceptables a Dios. Y acá hay un versículo clave, dice, os conviene que yo me vaya, pues si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, o sea, el Espíritu, más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Juan 6, 7, 8. Esto habla acerca del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo convence de que hemos pecado, ¿no? De que tenemos una naturaleza pecaminosa y de que debemos vivir en una vida de santidad de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿no? Y hay un fundamento bíblico, sería bueno que le apunten bastante esto. Juan 16, 5 al 15, Hechos 1 al 8, Romanos 8, 9 al 11, y 1 Corintios 2, 1 al 5, 6, 18, 20, y 2 de Timoteo 1, 6, 7, y el capítulo 13 y 14, ¿no? Esto es lo que habla, ¿no? El Espíritu Santo, como primer principio, nos hace ver y nos convence de pecado, ¿no? No es tu conocimiento, tu pensamiento, sino es el Espíritu Santo que convence de pecado. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todos entendieron, Crisa? Entonces, dice, el Espíritu Santo convence a las personas de pecado. Él deja claro que su pecado es totalmente inaceptable cuando se lo examina a la luz de la rectitud de Dios, o sea, las leyes, los mandamientos. Él abre sus ojos a la justicia de Dios, la cual demanda el castigo justo por el pecado, que es la muerte, ¿no? Por la paga del pecado es la muerte, como ya vamos a ver en las futuras sesiones. Y en Juan 16:8 dice, y cuando el Espíritu, o sea, Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? El Espíritu Santo, es lo que hemos dicho hace ratito, ¿no? Este es el texto bíblico. Cuando Él venga, nos va a convencer el pecado a nosotros.
Ahora sí se quedó claro que es la primera parte de las malas noticias. ¿Sí? Ok, entonces vamos a comenzar. Ahora comenzamos directamente ya con el pecado, que es una mala noticia, es la primera mala noticia. Vamos a comenzar con el pecado. Dice, la naturaleza del hombre es ser un pecador, esa es nuestra naturaleza. Y en consecuencia, por más que lo desees, no alcanza la perfección a Dios. Vemos muchas personas que hacen muchas obras por alcanzar la perfección delante de los ojos del Señor, ¿no? Ah, no, yo soy bueno porque yo doy de comer a los ancianitos o porque yo abrigo a los perritos, ¿no? Pero viven en pecado, ¿no? Después están tomando o se están emborrachando, están fumando, o se están haciendo muchas cosas que son pecado delante de los ojos del Señor, ¿no? Y aquí hago unas preguntas, ¿no? Para ustedes. ¿Te has preguntado una vez por qué las personas hacen cosas que hieren a los otros? ¿No? ¿Y por qué las personas no pueden simplemente llevarse bien entre sí? ¿No? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué sin importar que deseemos la paz, terminamos con tantas cosas que carga y dañan nuestras vidas? ¿No? La respuesta es simple. Todo esto es por el pecado. Todo esto que está en nuestra vida, todo esto que hace que las personas tengan problemas unas con las otras, incluso con uno mismo, es por el pecado. Es por el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado y por qué se extendió, no? Uno, el pecado es cualquier acto contrario a las leyes que Dios estableció para el diseño y buen funcionamiento del ser humano. El pecado es no cumplir la ley, ¿no? Eso es pecado. Todo el que no cumple la ley es pecado. Quebranta la ley, ha cometido pecado. Ahí está el texto abajo. Segundo, el pecado consiste en darse prioridad a uno mismo y por encima de Dios. Esto es esencial. El pecado comienza primero por darnos nuestros propios deseos, ¿ya? A nosotros mismos, antes que la voluntad del Señor, ¿no? Por ejemplo, si Dios dice que no mientas y tú tienes el deseo de mentir porque estás en una situación en la cual de repente puedes terminar mal en frente de las personas, tú decides mentir. Entonces, ahí das la prioridad primero a tus deseos, a tus prioridades, a lo que tú piensas, antes que Dios mismo, ¿no? Y esto va directamente al punto 3. Dice, esto se manifiesta en pensamientos, palabras o hechos que se encuentran fuera del diseño original de Dios para el hombre. Y el pecado es una actitud de rebeldía en contra de Dios por aquellos que viven contrariamente a sus leyes. En Juan 1, 3, 4, el apóstol Juan escribió lo siguiente. Todo aquel que comete pecado quebranta la ley, de hecho, el pecado es transgresión de la ley, lo que dijimos, ¿no? Si tú has pecado, has infringido la ley, ¿no? Has quebrantado la ley, has transgredido la ley, porque has cometido pecado, has sido en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando tú en el mundo actual, ¿no? Vas en la calle y matas a alguien y te ve un policía o ve un estado, ¿no? Normalmente lo que debería suceder es que te arresten y te lleven preso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué? ¿Qué ha pasado? Has cometido un delito. Has cometido un delito y has transgredido Quebrantado una ley. has quebrantado una ley, exacto. Entonces, como consecuencia, trae el que te arresten, ¿verdad? Pero aquí Jesús habla de lo que es la muerte espiritual, sobre todo, ¿ya? Si tú has cometido pecado, has transgredido la ley. Recordemos que cuando Jesús vino, los 10 mandamientos ya no están en tablas, ¿no? Ya no están en una norma del consistorio, sino está en nuestros corazones, ¿no? Ya fue escrito en tablas de carne, dice la palabra. Entonces, el que comete pecado quebranta la ley, ¿no? Vamos en contra, como puse el ejemplo, vamos en contra de las normas que hay acá en nuestro país, ¿verdad? Y así mismo pasa de que por nuestros pecados, que hemos quebrantado la ley, tenemos como consecuencia la muerte, lo que vamos a ver en unas 2 sesiones más. Entonces, cada vez que tú pecas, haces algo fuera de la voluntad de Dios para tu vida. Es una manera de decirle a Dios, tú dices tal cosa, pero yo tengo mi propia manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido práctico, pecar es decirle a Dios que, uno, no creo que tú tengas razón, yo pensé mejor que tú, ¿no? Decirle a Dios de que
no importa lo que tú pienses, yo pienso mejor que tú, yo tengo mejores ideas que tú. Segundo, no me interesa lo que no te guste, igual lo voy a hacer. No me importa lo que tú pienses de mí, ¿ah? Yo lo hago mejor porque a mí sí me gusta hacerlo, porque yo sí quiero hacerlo, ¿no? Yo sé manejar mi vida mejor de lo que tú crees, ¿no? Tú no sabes nada. Eso es lo que hacemos cuando pecamos delante de los ojos del Señor, cuando transgredimos la ley, cuando pecamos, ¿no? Entonces ahí vemos a dos personas que están escribiendo. Dicen, ¿Dios? ¿Quién es Dios? Dios aquí no debe estar. Y aunque no crean, muchas leyes de la actualidad están basadas en las normas bíblicas. En normas bíblicas. Ya, ejemplo, Estados Unidos, su constitución está basada mucho en lo que son los mandamientos que aparecen en la Biblia. Ahora, primero, vamos a ver dos fuentes del pecado, por herencia y por voluntad propia. Antes de entrar aquí, ¿se entendió lo que hemos visto anteriormente? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar, todo eso? Esteban, ¿entendiste todo hasta ahorita? Sí, creo. Sí, poco. Ya, entonces continuamos. Tengo mi cafecito. Ok. Entonces vamos a ver las dos fuentes del pecado. Uno, por herencia. Y dos, por voluntad propia. Primero vamos a ver que somos pecadores por herencia. Entonces, cuando Adán y Eva perdieron su inocencia, nosotros también lo hicimos. La desobediencia de Adán y Eva cambió, no hay que confundir, cambió radicalmente su vida por su decisión. No Dios los obligó, la serpiente no los obligó, sino fue la decisión de Adán y Eva. Pero nosotros venimos a este mundo espiritualmente desconectados de Dios y con una naturaleza que no quiere ser gobernada por Él, la naturaleza de pecado, pecaminosa. Nosotros nacemos con esa naturaleza. O como otros dicen, el pecado original. ¿No? El pecado original. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, pasaron de una vida centrada en Dios a una vida centrada en sí mismos. Y las personas centradas en sí mismas se hacen cosas terribles los unos a los otros, como hicimos las preguntas ya anteriormente. Cada uno de los hijos de Adán y Eva viene a este mundo con una tendencia natural a la rebeldía y al egoísmo, ¿no? Y esto también poniendo como ejemplo con lo que pasó con Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? No, Cristian, tú ya no se vale. Ya. Que participe Charito o que participe Esteban. Y Elina, Alina ya participó. aquí no le escuché a Alexis. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Ah, me oído. Gracias, Charito. Esteban, Fácil, ¿eh? Esteban, ¿qué pasó con Caín y Abel? ¿Ah? ¿Qué pasó con Caín y Abel? Envidia, pues. Hubo envidia. Ya. Pero, o sea, ¿qué pasó? Porque, mira, yo puedo tener envidia, por ejemplo, por Cristian, pero nada más se queda, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué más pasó? Las acciones que hicieron ellos. ¿Matar? ¿Qué más pasó ya? A ver. Ahí, pues. Ujú. A causa de Todo que... completo. Sí, está bien. Aline, enfócale, Esteban, para que lo veamos. Vemos que en Caín y Abel uno agredió al otro, ¿no? ¿Quién agredió a quién, Cristian? Bueno, Caín agregó a Abel porque siempre, como Abel seguía... Su ofrenda. Su ofrenda, más que nada, por su ofrenda, más Abel... Por la envidia, pues. Por eso, Por la Abel fue el que- envidia. Fue por la envidia. Entonces Por eso, vemos pues, que adivina. Claro, es que en los primeros, ojo, Caín y Abel no eran sus únicos hijos, o sea, en realidad tuvieron hijas e hijos incluso mayores que Caín y Abel. ¿Ya? Ah, no lo sabía. Yo creí que esos son después de Caín y Abel, porque No, Caín y porque Abel eran sus recuerda primeros que hijos. Caín y Abel son la primera familia del mundo, ¿no? Adán y Eva, Caín y Abel. Pero en la Biblia dice que Caín encontró una esposa. Entonces, ¿de dónde salió esa esa esposa? descendencia. Ah, ya. No, pero tú Yo creo- dime, dice que Caín se casó con alguien, con una esposa, encontró esposa y se fue a vivir a otro lado. Entonces, si te preguntas, ¿de dónde salió esa esposa?
Si no había otra familia, ¿sí o no? No, pero yo que sepa, Caín había viajado o pasado por otros sitios. Pero si era la Le primera gusta, familia, ¿de dónde están los demás? No, Dios, a Dios se consideró. No, o sea, te no, pregunto, no. ¿de dónde sale la esposa de Caín si solamente había Caín y Abel? Ah, no sabía. Ok, En otra sesión la voy a explicar. En otra sesión la voy a explicar. ok, ok. Bueno, en teoría, realizando una investigación sobre esto, se deduce de que Caín se casó con una de sus primas o tías. ¿Ya? Así dice, A así ver, a se ver, a dice. ver. A ver. En la Biblia no lo dice, en la Biblia no lo dice. Claro, pero... Entonces, continuando, cuando Adán y Sí, Eva pero ahí murieron, dice, Alexis, espérate, pues, pero ahí dice que, claro, como tú dices, en la Biblia no lo aclara mucho, pero cuando, eh, cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho con tu hermano? Cuando vio Dios el pecado que había hecho Caín con su hermano, ¿qué es lo que pasó? Dios le expulsó a Caín y le hizo una marca, ¿no? Después de ella se crearon otras generaciones y todo eso. Bueno, eso ya es por historia ya. claro. Y Exacto, pues. Yo ves, acá mira, dice. en En Génesis, Génesis 4:11 dice. ya, En claro, dice, Génesis 4:11 dice. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultivas la tierra no te dará tus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. ya, miren, leamos O lo que sea está, que, leamos lo que está en Génesis 4, 16, 17. Dice así, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Not. ¿De dónde salió Not? Primero, al oriente del Edén. no, Y conoció Caín a quién dice, a su mujer, la cual conoció y dio a luz a Enoc. Ahora te pregunto, ¿de dónde salió esa mujer? Si no había otros, no había otras familias. de su misma descendencia, pues, de Caín y Abel, pues, Pero la Biblia no de lo Eva menciona y Adán, anteriormente. pues. Pero por teoría, pues se supone, ¿no? Porque ellos fueron los primeros hombres, ¿no? En habitar la tierra. Entonces, Habrá sido su sobrina, su prima. claro, entonces aquí vemos, por eso como les digo, aquí vemos que Caín se casó con una de sus sobrinas, una de sus o tías, ¿no? O primas. Eso no queda muy claro. Para la próxima clase les voy a traer el mapa que lo tengo ahí guardado. Pero vemos de Ok, que no maestro. solamente era Caín y Abel, ¿no? Tenían tíos, tenían primos o sobrinas quizás. No solamente eran ellos dos. Interesante. Porque no lo habíamos visto antes así, de esa manera. Alina se puede a pensar, ¿qué piensas, Alina? ¿Qué Eso piensas? sí Veo que me estás estudié pensando más ahí. profundo, pues. Estoy confundida. O Alexis, creo sea, que sí, ese tema ya es más profundo ya, o sea, inicios de cómo sí, se pero puede tú decir. dijiste que vas a hablar, ¿verdad, Alexis? Disculpa, Cristian. Sí, mañana en la sesión voy a darme un tiempo para explicar ese punto. Está bien, si vas a Claro, decir, ese no tema voy es, a preguntar hasta ahorita nada. ¿Ya? claro, ese tema es más profundo, pues es Eh, más, Escatológico hay se llama. que, Escatológico se llama. claro, Entonces claro, es más, mañana antes de iniciar la sesión, Exacto. nos conectamos y, bueno, iniciamos la sesión y media horita voy a dar tiempo para poder explicar ese punto, ¿ya? Que es muy interesante. Porque normalmente eso no se explica en las iglesias ni ningún estudio, ¿ya? Pero lo vamos a ver mañana. Ya, de entonces, todo vas a explicar, de la familia de Moisés también, Alexis, por favor, investiga eso también, por favor, Alexis. todo queda esa noche, ¿no? Paciencia, hermana. Entonces dice acá, ¿Qué pasó con la familia de Moisés, pues, hermano? ya. Vamos a continuar. Dice, cuando Adán y Eva murieron Sigue, amigo, espiritualmente, sigue. nosotros también morimos, puesto que nuestros problemas con el pecado y la muerte fueron heredados por cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros heredamos el problema que comenzó con Adán y Eva, ¿no? El pecado, y vemos que se demuestra o da sus primeros frutos de esto con su hijo Caín y Abel, ¿verdad?
uno mató al otro, ¿no? Y vemos que eso es consecuencia del pecado. Entonces, Dios dice en su palabra, declara cuál es la raíz y fuente de nuestros pecados y lo hace en una sola frase. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron, ¿no? Aquí habla de Adán. Adán, claro. Por tanto, como el pecado entró por un hombre, Adán, y por el mundo la muerte pasó a todos los hombres, ¿no? Romanos 5:12. Entonces, aquí resume o da a entender que el pecado es por herencia, ¿no? Somos pecadores por herencia. Entonces, vamos al segundo punto, ya vamos terminando. Entonces, somos pecadores por nuestra propia voluntad. Romanos 3, 10, 12 y versículo 23 dice, así está escrito, no hay justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, ni a uno solo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esto es importante, dice, están privados de la gloria de Dios, ¿no? Todos los que están en pecado, todos nosotros que hemos pecado, hemos estado privados de la gloria de Dios, ¿no? No hemos conocido al Señor, no hacemos su voluntad, ¿no? Por eso estamos privados de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó con esto? Que Dios, vemos que cumple su promesa y manda a su único hijo para que muera por nosotros y establecer nuevamente esa comunión que hubo en el principio entre el hombre y Dios, para que haya esa comunión y esa comunión de gracia, ¿no? Y nosotros para poder en un futuro ver la gloria de Dios, ¿no? Estar en su presencia, alabándole, cenando juntos con el Señor y ver su gloria. Entonces, somos pecadores por nuestra propia voluntad, ya hemos visto hace un ratito. Dios no obligó a Adán y Eva a que tomase la decisión que finalmente tomó Adán, ¿no? Adán y Eva fueron creados sin pecado. Sin embargo, en su libertad de decisión, desearon saber más que Dios y como resultado de su desobediencia, sufrieron las consecuencias que también las sufrimos nosotros. ¿Se acuerdan lo que pasó con Adán y Eva? ¿Qué dijo el Señor cuando ellos dos pecaron? Vamos a usar nuestra Biblia. Nuestra Biblia. En Génesis 3 dice, vamos a leer, ¿ok? Dice, vamos a leer a partir del 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí una pausa. Esta primera palabra dice, con que Dios ha dicho. Esto hace poner en duda la palabra del Señor en Eva, ¿ya? Con esto hace poner en duda lo que Eva creía, ¿no? Y desde aquí vemos de que Dios le dio total libertad de escoger entre lo bueno y lo malo a Adán y Eva, ¿ya? No los obligó a hacer completamente lo bueno, aunque era su plan, pero les dio totalmente la libertad. Entonces, en el verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, después de que comieron la fruta, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que paseaba por el huerto al aire del día, y eso se referencia al espíritu, y el hombre y su mujer y la mujer se escondían, dijeron de la presencia de Jehová Dios se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En otra traducción, en el versículo 8, dice, y tuvieron temor de Dios. Y este temor no se refiere a un temor de respeto, porque si hubiera tenido un temor de respeto, entonces desde un principio
no hubieran, bueno, aunque Eva dijo que no, pero aún así la tentación que estuvo Satanás hubieran dicho que no, ¿no? Porque tenían respeto a Dios. Entonces, aquí vemos que en el verso 8 hay otras traducciones que lo ponen, que dice, tuvieron temor de Dios. Y hace referencia a un temor de miedo, sabiendo las consecuencias que iban a pasar. En el verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, aquí está. Y tuve miedo. ¿Miedo de qué? En otras palabras, temor, no miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Calcañar es talón. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí vemos ya a partir del versículo 15, vemos las consecuencias para el hombre. Las consecuencias para el hombre a raíz del pecado. Entonces dice, y al hombre digo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espigos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán al hombre de su mujer Eva, por cuando ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y aquí vemos la misericordia y el amor de Dios. A pesar de su pecado, a pesar de que infringieron la voz de Dios, lo que él había dicho, dice que Dios hizo al hombre, a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A pesar de que pecaron, Dios aún así estuvo con ellos y los cubrió, ¿no? Hizo ropa, ¿no? Y normalmente, si uno comete pecado, lo normal sería, bueno, pensamos que lo normal sería, ¿no? Entonces, que él se vea, ¿no? Que él vea solucionar sus problemas. Pero vemos de que Dios, en su inmenso amor, aún así de que ellos hayan pecado, les hizo túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Ahora chicos, aquí dice, y Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A qué se refiere esto? De nuevo, en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, ya lo hemos visto, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Uno de nosotros. ¿A qué hace referencia esto? Y encima en el grupo también mandé imágenes de eso. Finalmente repite, por favor, hermano. En el versículo 22, en el capítulo de Génesis 3, en el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Como uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se hace referencia? ¿A la Santa Trinidad? Ah, exacto, a la Trinidad. El Espíritu Santo, ¿se acuerdan qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos convence de Pecado. ¿Y cómo hace esto? Porque conoce el bien y el mal, ¿verdad? Lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Jesús también sabía esto, ¿verdad? Por eso es que él cumplió toda la ley. Y Dios también, como el Padre de nosotros, también supo esto. Entonces, ¿a qué se referencia esto? A la Trinidad. Entonces, en el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos la desobediencia, el pecado del hombre y la consecuencia del pecado, ¿no? La separación de Dios. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de repente? Ok. Entonces, vamos a ver un video resumen. Ya vamos terminando. ¿Ya? Un video resumen. Este de un pastor muy bueno que les recomiendo ver. Así que vamos a ver una mini enseñanza que pude encontrar. Así que vamos a escuchar esto. Hoy algunos están predicando que el Espíritu Santo no convence de pecado, no nos hace conscientes del pecado, porque dicen ellos, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Eso es cierto, pero mi querido amigo, usted no puede confundir condenación con la palabra convicción de pecado o ser conscientes del pecado. El diablo nos lleva a pecar y luego nos hace sentir culpables, miserables. Nos mete en el charco de agua sucia y luego nos dice cochinos, puercos. Pero Dios no. Dios no nos lleva a pecar. Él nos lleva más bien a la santidad. Pero si nosotros pecamos, ¿Él qué hace? Él pone en nosotros convicción de pecado que lleva al arrepentimiento, a la libertad. El enemigo lleva a la muerte, el Espíritu Santo lleva a la libertad. Pero entonces, ¿qué es el pecado? Pues la palabra pecado, tanto en el hebreo, chata, como en griego, armatia, significa no dar en el blanco o desviarnos un poquitito del objetivo. Entonces muchos dirán, sí, que el pecado no es tan grave. No, me desvié, por poco meto el gol. Y el significado de pecado aquí es muy interesante. Porque según lo que dice la Biblia, nosotros no somos salvos por obras, sino por la fe, por gracia, es un regalo. Entonces, si no somos salvos por obras, eso significa que si pecamos, no perdemos la salvación. Pero cada vez que nosotros nos pecamos, nos desviamos un grado de nuestra relación con Dios. Y una persona que sigue pecando, después de no sé qué cuántos pecados, se ha desviado 180 grados, se ha desviado totalmente de Dios. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:21, los que practican el pecado no heredarán el reino de los cielos. Esto es lo que llamamos la curva ancha del cristiano. Hay muchos cristianos que estaban bien metidos con Dios, pero se fueron desviando poco a poco, un grado por semana, hasta que se alejaron totalmente de Dios. Entonces, como ya hemos visto en el video, en base a nuestras propias decisiones cometemos crímenes en contra de Dios. No solo en lo que hacemos, sino también en nuestros pensamientos y palabras. Al igual que Adán y Eva, Dios también ha puesto delante de nosotros los 10 mandamientos como una prueba para ver si es que amamos de verdad a Dios. Pero empecemos por el primer mandamiento, que exige a que pongamos a Dios primero en nuestras vidas. Ninguno de nosotros puede cumplir ese mandamiento ni siquiera por un día. Poner a Dios en primer lugar es ponerlo en todo sentido, en cualquier esfera de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestra palabra, en nuestras decisiones, y sobre todo en nuestro corazón, y teniendo como primer pensamiento de que primero es Dios y su voluntad, ¿no? Y hacer todo lo que le agrada a Él y lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Entonces, chicos, esa es el primer mala noticia que hemos visto el día de hoy. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿O hay alguna pregunta o algo? ¿Sí? ¿Alguien quiere añadir algo de repente? ¿Quiere comentar algo? No hay ningún problema. En realidad todos tenemos que participar, así que.
Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, por último, vamos a memorizar el primer versículo de la semana. A ver, vamos a memorizar Romanos 3:10, que dice, no hay justo ni aún uno, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a memorizar y mañana también lo vamos a volver a decir. Vamos a hacer esta dinámica, ¿ya? Así. Por ejemplo, hoy día memorizamos Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Entonces, mañana en la sesión vamos a repetir nuevamente Romanos 3:10 y vamos a memorizar el siguiente versículo bíblico, ¿ya? Entonces, en la próxima clase, que tengamos la sesión número 4, vamos a decir el primer texto bíblico, el segundo texto bíblico, y nos vamos a memorizar el tercer texto bíblico. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a memorizar, no hay justo ni en uno, Romanos 3:10. Tenemos 3 minutos ya, porque es súper chiquito. Y todo lo vamos a decir. Ok, entonces 3 minutos para poder memorizar este texto bíblico. No puedo estar de pie ante ti. Que los ríos de tu sangre limpien mi interior. Perdonado soy. Ok, ahora sí. Ya estamos. Creo que suficiente tiempo, ¿no? Para este versículo. Así que vamos a decirlo. Yo primero, yo voy a comenzar, ¿ya? Pero para que... Ah, no, no va a ser justo porque yo lo tengo acá. Así que le voy a conectar esto. Ok, ahora sí. Vamos a decirlo, ya. Primero va a comenzar Cristian. Pero mirando la cámara, no se vale, ¿ya? Ya, Cristian, tú y mueres. Ya. No hay justo ni aún uno, Romanos 3:10. Ya lo dije. Excelente, Cristian, ¿ah? Increíble. Súper largo el texto bíblico, ¿no? Súper largo, ¿no? Sí, 2 palabras nomás. Ya, ahora le toca el turno a Aymar. Aymar. ¿Qué? No quiero salirme. No, no, salí. No, pero dilo nomás, dilo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. ¿Dónde se encuentra? Romanos 3:10. Muy bien. Muy Bien. bien. Charito, tú misma eres. Tu llegó tu turno de brillar, Charito. Prende con Ya. cámara, por favor, y con cámara. Cámara. Escrito está, no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10. ¿3:10? ¿Segura? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Romanos 3:10, por favor, 10, hermano, 10. ¿qué pasa? 3:10, oye, 3:10. Ah, ya, no se escucha bien, pues, Charito. Yo escuché 10:10. ¿Qué? Ya. Alina, tú sí, tú misma eres. Ya. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Es súper chiquito el texto bíblico, pero tiene bastante mensaje ese versículo. No. Y mañana voy a explicar ese tema de Caín y Abel, ¿ya? Para que quede claro y no salga en confusión. ¿Ya? Pero es muy interesante ver ese tema, ¿ya? Porque hay muchas cosas que de repente no tomamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, esto, de repente algunos ni siquiera se habían dado cuenta de que dice que Caín tomó a su mujer, ¿no? Siempre se conoce la historia de que Caín mató a su hermano y de que fue echado, ¿no? Pero ahí quedó. Pero no se conoce que él tomó una mujer, ¿no? Y muy probablemente se dice que él salió de donde estaba ya con su mujer, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a hacer mañana.
Así que muchas gracias, chicos. Vamos a terminar esta sesión con, bueno, comenzó orando Charito y ahora va a terminar orando Aymar. Tú mismo eres, Aymar. Llévanos al cielo, por favor. ¿Qué? Vas a orar. ¿Ah? Vas a orar, vas a terminar la oración. Ya. Amado Dios, gracias por la enseñanza que el hermano Alexis nos ha dado. Te pido perdón si hay pecado entre nosotros. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Aymar. Muchas gracias, chicos. Si tienen algo que comentar, este es el momento, ¿no? Algo que reclamar también. Aprovechen. A una pregunta, duda, también aprovechen. Ninguno, hermano, ninguno.